Uno de los grandes miedos que tiene el inversor es que se produzca una nueva crisis en el mercado inmobiliario en España, ¿no? Hablamos del pinchazo de una burbuja y las consecuencias ya las conocemos porque tuvimos que padecer lo que ocurría a partir del año 2008 en adelante. ¿Realmente hay un motivo para estar tan preocupado? Vamos a analizarlo y probablemente calmaremos muchas de las ansias que hay en este momento entre los inversores y que están fundamentadas principalmente en cómo ha subido de rápido el coste de financiación. Como todos sabéis, el Banco Central Europeo está llevando a cabo una subida de tasas de interés, probablemente vuelva a subir otra vez en el 2 de febrero en ritmo de 0,50% y el Euribor ha despegado. Y si bien durante los últimos años teníamos una situación tremendamente idílica para cualquier comprador de vivienda, que era que el coste de financiación era ridículamente bajo, incluso por debajo del 0% en términos de Euribor, la realidad es que de repente nos hemos plantado en 3,34%. ¿Cómo impacta esto? ¿Hasta qué punto puede hacer daño? En primer lugar, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística, según ellos, el precio medio de la vivienda al tercer trimestre del 2022 era de 1.740 euros por metro cuadrado. Cualquiera que viva en una capital sabrá que eso no se parece en nada a lo que tiene que pagar para comprar una vivienda, pero hablamos de estadísticas nacionales, donde computan pues, todos los territorios. Algunas páginas de inmobiliario hablan de precios más elevados, 1910 a fecha de diciembre de 2022, pero incluso si utilizásemos esas métricas, como veis, no estamos todavía en los máximos que alcanzamos en 2008. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde el precio de la vivienda ha superado como en un 40% ese pico que alcanzó en 2008, en España todavía no hemos llegado ahí. ¿Es algo suficientemente importante como para tranquilizarse? No, creo que no está ahí realmente el argumento para estar tranquilos. El argumento más poderoso es la composición de las hipotecas. Si bien en el año 2008-2009 la mayoría, casi el 100% de las hipotecas eran variables, a día de hoy solamente el 33% lo son. Lógicamente, a medida que la gente deja de contratar hipoteca variable, lo que hace es contratar hipoteca fija, y desde ese punto de vista el 66,8% de los que han contratado las hipotecas durante los últimos años ya no están sufriendo las subidas que se están experimentando en términos de Euribor. Ese es un primer argumento muy bueno, porque la mayoría de las hipotecas no tiene que hacer frente a un sobrecoste cada vez más elevado. El segundo punto es tener en cuenta que en el año 2008 el coste de la hipoteca era enorme, es decir, que el que tenía una hipoteca fija pagaba en torno a un 6,15, el que tenía una hipoteca variable pagaba por encima del 5, más o menos el 5,25, y a día de hoy, tanto si tienes una fija al 2,75 de media o una variable a niveles del 2%, estás con una carga financiera muy inferior a lo que representaba en aquella época el pago de la cuota hipotecaria. Pero es que además en 2008 vivimos una explosión de lo que fue el sector y se llegaron a firmar en términos de unidades una cantidad brutal de hipotecas. Para que os hagáis una idea, hablamos de más de 180.000. A día de hoy esa cantidad ronda los 50.000, lo cual nos da una idea de qué diferente está el mercado en 2008 y en 2023. Es cierto que se podría argumentar que aunque hay menos hipotecas, son de mayor importe. Y es cierto, desde el año 2014 al momento actual, a 2022, en este caso la estadística, o como veis, llega a octubre de 2022, han duplicado prácticamente el saldo medio de la hipoteca que se concede. Lo cual podríamos decir que esto casi estaría en 100.000 si lo ajustamos en términos nominales y no por unidades, pero aún así no estaríamos ni mucho menos en los picos registrados en 2008. Tenemos muchos factores. Estamos diciendo que el coste es más bajo, que casi todo el mundo está cubierto, al menos un 66% cubierto en hipoteca fija, que hay menos hipotecas vivas en este momento, y tal vez lo más interesante sea analizar
¿cuánto cuesta devolver la hipoteca? Y descubrimos que en el año 2008 y 2009, según datos del Economista y CaixaBank, el esfuerzo financiero era de un 54%. ¿Qué quiere esto decir? Que más de la mitad de todos los ingresos de una unidad familiar se destinaban a la compra de la vivienda, mientras que a día de hoy, siendo más alto de lo que hemos estado haciendo los últimos años, todavía estamos en cotas del 33,6%. O dicho de otra manera, tenemos una carga importante que representa un tercio de lo que ganamos, pero lejos de más de la mitad de nuestros ingresos. Y el último factor que creo que marca una diferencia muy importante respecto a lo que pasó en 2008 es la oferta y la demanda de vivienda existente. A través de los visados y los certificados de fin de obra podemos saber más o menos cómo está la actividad, y con los datos que tenemos no se parece en nada la euforia de promoción y construcción de vivienda y por tanto de oferta disponible que había en 2007 y 2008 a lo que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, a lo largo de los últimos años el sector inmobiliario no ha vivido una experiencia similar a 2006, 2007 y 2008, sino que se ha estado conteniendo mucho y por tanto la oferta disponible está mucho más ajustada a la demanda disponible. De algunos estudios lo que nos dicen es que incluso la demanda echa en falta más oferta, es decir, que parte del motivo por el cual están subiendo los precios de la vivienda ahora mismo es porque cuando la gente intenta comprar una nueva vivienda no encuentra suficiente stock disponible y por tanto tiene que entrar en una guerra de precios y pagar cada vez más. Como veis, se trata de un entorno muy distinto a lo que tuvimos en el año 2008 y por ese motivo creo que no vamos a vivir una situación parecida, por mucho que se desacelere la economía o incluso pudiésemos entrar en un momento dado en una situación de recesión.